Hola, a continuación voy a explicar un resumen de todo el proyecto de seguridad electrónica Tuktukapir. Este proyecto, Seguridad Electrónica Tuktukapir, pertenece al Colegio Secundario Rural mediado por TIC, eh, en la sede que está ubicada en la sede de San Francisco de Tuctuca. Esta sede queda ubicado en. Bueno, ahí mencionamos el lugar, la zona, Santa Victoria, Nazareno, eh, la ubicación geográfica. Y bueno, nuestro colegio, el Colegio 5240, mediado por TIC, es un colegio particular que funciona a través de, de la, de forma bimodal, se llama, porque utiliza la presencialidad y también utiliza lo que sería la enseñanza virtual. La presencialidad, porque nosotros los alumnos tenemos que ir a las escuelas, allí está el coordinador que nos entrega los trabajos, nos entrega las computadoras y allí hacemos nosotros las videollamadas. Eh, y es virtual, en parte virtual, porque bueno, los docentes que están en Salta Capital envían los trabajos, las actividades, la teoría, todo el contenido a través de la plataforma virtual, a través de Internet. En otras palabras, sin Internet no funcionaría el sistema. Igualmente lo que hace el coordinador cuando a veces tenemos falla de internet es que él descarga las actividades, las tareas, los PDF y en la semana nosotros vamos resolviendo en la escuela. Obviamente tenemos que asistir a la escuela. De esa forma funciona el colegio. El colegio se ubica físicamente en la escuela primaria, ¿cómo se llama? Escuela primaria Facundo de Subiría 4536, solo en el turno tarde. Eh, El problema del cual nace este proyecto es la inseguridad en esta escuela. ¿Por qué? Porque en el 2020 sufrió un hecho de inseguridad e ingresaron personas y robaron allí objetos escolares. Entonces, nuestra hipótesis fue que crear un sistema de alarma programada en Arduino puede servir como protección a la escuela. Esa es nuestra hipótesis. Tenemos que mencionar aquí que nosotros, la escuela, nuestra sede, tiene un kit Arduino, un kit de robótica Arduino que fue donado por el Ministerio de Ciencia y Tecnología el año pasado, en el 2020. Y desde el 2020 estuvimos, perdón, desde el 2021 estuvimos trabajando, estuvimos practicando, ensayando, eh, hasta ahora, hasta hacer el proyecto este del sistema de alarma. Todas las prácticas que tuvimos con Arduino las hicimos de manera virtual. El profesor que nos ayudaba, el profe de tecnología, profe Juan Vega, él siempre nos ayudaba, nos guiaba por virtual, o sea, por internet a distancia. Los docentes tienen que ir por trimestre y visitar a cada una de las sedes, ¿no? Y todavía, bueno, el profe Juan no vino a visitarnos, pero igual nos ayudaba, nos guiaba todo virtualmente. Entonces, de esa forma nosotros conocimos el kit y comenzamos a usar el kit de robótica Arduino. El año pasado hicimos trabajo de luces intermitentes con LED, luego avanzamos a la programación de un semáforo, utilizando el LED rojo, el LED amarillo y el LED verde. Luego programamos el detector de humedad con un sensor de humedad para tierra y también un sensor ultrasónico, que es el que estamos mostrando acá. Con el sensor ultrasónico hicimos un medidor de distancia. Como este sensor ultrasónico genera un sonido ultrasónico, de ahí viene la palabra ultrasónico, que no podemos oír nosotros, porque al ser ultra quiere decir que son frecuencias muy altas, frecuencias de sonido muy altas que nuestro oído humano no lo puede escuchar. Entonces, esos sonidos que nosotros no podemos escuchar los produce este dispositivo. Y luego tiene un micrófono que es el que recibe el rebote. Esta propiedad de eco, se llama eco esto en física, lo utiliza este sensor ultrasónico y entonces con eso podemos medir distancia. Y de esa forma nosotros hicimos un medidor de distancia el año pasado y también luego lo aplicamos en un sistema de seguridad. A ver, que cuando se acerca una persona se prenda un LED y nos avise que justamente una persona está acercándose. Nos puede servir entonces como un sistema de seguridad, como un sistema de alarma, lo pensamos el año pasado. Pero este sensor tiene su desventaja.
y es que solo trabaja con sonido. Entonces, como trabaja con sonido, eh, el sonido, por cuestiones físicas, solo se desplaza en medios, en un medio de desplazamiento que puede ser sólido, líquido, gaseoso. O sea que ahora el ultrasónico, en este caso, nuestro ejemplo, se desplaza a través del aire. El sonido se desplaza a través del aire. ¿Y qué pasa? Cuando golpea el sonido a objetos sólidos, rebota el sonido y lo capta el microfonito del sensor. Hay elementos que no producen rebote, entonces tenemos el algodón, la tela muy pesada, por ejemplo, que absorben ese sonido, entonces nos genera falso disparo. Por eso no era tan eficiente este sensor. Y, eh, ¿Y qué hicimos nosotros? Bueno, concluimos que el sensor para hacer una alarma el año pasado no nos sirve porque da falso disparo. Entonces vamos a probar con otro. Seguimos revisando el kit y el kit tiene un sensor PIR, un sensor pirométrico. PIR pirométrico hace referencia al calor, a la radiación del calor, al fuego. PIR significa pasivo, infrared, red significa rojo, infrarrojo, viene del inglés. Entonces, pasivo, infrared significa un sensor pasivo detector de luz infrarroja. De ahí viene la palabra PIR. Y de ahí viene nuestro nombre del proyecto, Tuktuka PIR. Tuktuka porque estamos en la sede y PIR porque hace referencia al sensor PIR, que es el que estamos utilizando en el proyecto de alarma. Sin embargo, podemos utilizar también para otros proyectos otros sensores, sensor de humedad, por ejemplo, o un sensor de ultrasónico, porque el kit de Arduino tiene muchos módulos y sensores a conectar. Y el símbolo que vemos aquí es una pequeña sirena, una sirena que avisa que alguien está robando o que avisa que hay algo que puede estar sucediendo de emergencia en la casa, en el domicilio. Entonces, Tutukapi hace referencia a eso, que es un sistema de seguridad, no solo antirrobo, sino también para que poder automatizar la casa y cuidarla. Entonces volvemos, entonces decimos utilizar el sensor infrarrojo, que lo que hace es detectar el calor corporal de las personas, no solo de las personas, sino también de los animales. Entonces, utilizamos este sensor para probar, para realizar nuestra alarma. Aquí vemos que detecta el calor corporal no solo de las personas, sino también de los animales. Eh, Tiene un alcance de hasta 9 metros puede detectarlo. Y tiene una cobertura de 90 grados. Por lo tanto, nosotros tenemos que conectar este sensor sí o sí en la esquina de cualquier habitación para de esa forma cubrir todo el habitáculo con un ángulo de 90 grados. Entonces comenzamos el proyecto, pero nos dimos cuenta que habían elementos que nos faltaban. Nos faltaba comprar la sirena, nos faltaba comprar un módulo llamado relé y bueno, cable. ¿Por qué cable? Porque teníamos que cablear y conectarlo en la escuela. Entonces compramos cable de red 5 metros. La sirena es una sirena de alarma, sirena policial de alta potencia que consume mucha corriente. Entonces también tuvimos que comprar las pilas de litio que las alimentan. Las pilas de litio tienen 3,6 voltios cada una y son recargables y tienen muy alta duración, provee mucha corriente. Por eso esta nos sirve para alimentar la sirena. Bueno, comenzamos manos a la obra, lo compramos y luego comenzamos ahora en el año 2021, para el mes de mayo, abril, junio, estuvimos ya programando, realizando las prácticas, aquí están los códigos con el profe Juan, aquí vemos una imagen, está desde Salta, nos está ayudando. Y utilizamos, bueno, principalmente y programamos esta placa llamada Arduino, que es básicamente una placa programable, es un cerebro, es como un chip de nuestro sistema robótico. Comenzamos a programar. Primero programamos el sensor PIR para ver si nos detectaba. Tuvimos muchos problemas, tuvimos que calibrar. Tiene dos reguladores, entonces tenemos que calibrar y probar y volver a conectar, desconectar la placa, seguir girando, regulando y volviendo a conectar y de esa forma hasta obtener la sensibilidad exacta, es decir, que pueda detectar realmente lo que debe detectar. Luego le agregamos el módulo relé. El módulo relé nos permite a nosotros conectar otros dispositivos de mucha más potencia. En otras palabras, el módulo relé es una bobina que activa un interruptor y en sus salidas podemos conectar una sirena, una lámpara, un lavarropa, un televisor,
eh, lo que fuera de mucha corriente. ¿Por qué? Porque el relé lo que hace es cerrar un interruptor. Entonces podemos conectar otro circuito aparte, un circuito que no esté conectado al Arduino. Tiene un, como le digo, un electroimán, un imán, que solo funciona cuando le aplicas corriente. Entonces, cuando le aplicas corriente al LED, al relé, perdón, por la placa Arduino, se activa, genera un campo magnético y justo hay un interruptor que abre y cierra y suena una especie de chasquido, como un pic. Eso significa que se abre y cierra los contactos. Es decir, que allí hay un pequeño imán que está haciendo que se abra y se cierren los contactos. Y allí, lo que son los contactos, se conecta, aquí se conecta lo que sería la sirena. Entonces, la placa Arduino le envía señal a través del pin 12, en este caso. Cuando la sirena, cuando el sensor PIR detecta, le envía una corriente al Arduino. El Arduino envía a través del pin 12 una corriente al módulo relé. Acá hay un imán, un electroimán. Cuando aplicas corriente al electroimán, aquí en donde están los tornillos hay un interruptor. Esto se cierra. Al cerrarse ese interruptor, se cierra este circuito y miren, viene el positivo por aquí, positivo, viene por acá negativo, cierra el circuito y vuelve a la batería. Ahí recién suena la sirena. Cuando no está activado, esto está abierto. Entonces, imaginen, esto está abierto, sería así. Positivo viene por aquí, corriente viene corriente y queda ahí. No pasa a este lado. ¿Por qué? Porque está abierto. De esa forma funciona un relé. Entonces aquí en lugar de poner una sirena, por ejemplo, podemos poner una lámpara, podemos poner un lavarropa, un televisor y podemos activar lo que sea. No solo nos sirve como un sistema de alarma, sino como un sistema de automatización. Por ejemplo, que cuando alguien se acerca a la puerta, me detecta el sensor PIR y se abra. Por ejemplo, aquí puedo activar un motor que abre la puerta. Se me está ocurriendo. Entonces ya podemos automatizar la casa con este sensor. La programación se hace en un lenguaje en C. El lenguaje de código se llama lenguaje C. Y es un lenguaje que está en inglés, donde tenemos que respetar letras minúsculas y letras mayúsculas. Si no respetamos esas palabras de esa forma, el programa no va a reconocer el código. Cada código tiene un significado. Por ejemplo, digital write, escritura digital, y vean que write acá el W es mayúscula. Delay significa espera, pin mode significa poner el pin en un modo. Y vean que aquí el M es mayúscula. If significa sí, condiciona int, hace referencia al entero del inglés, ¿ven? Else significa si no. Y así vamos viendo que distintos códigos se utilizan aquí en la placa Arduino y los códigos, aparte de que estén en inglés, siempre tienen que terminarse con un punto y coma, es una regla. Eh, Verán que hay una llave de cierre, una llave de apertura, por ejemplo. Todo ese orden está establecido en el programa Arduino y si no lo respetamos no lo va a tomar. Hay un botón aquí que dice verificar. Si nosotros hacemos clic allí, lo que hace es compilar, así dicen los programadores. Los programadores utilizan la palabra compilar. ¿Qué significa? Que el programita Arduino lo que hace es verificar y comprobar si todo lo que escribiste está bien. Supongamos que justo te olvidaste de poner un punto y coma y ahí al hacer clic en verificar te va a salir un mensaje que dice error en tal código, en tal línea de código. Entonces te ayuda y te avisa, ah, mira, te equivocaste en esto. Escribiste digital write con W minúscula, entonces aquí te va a guiar. Entonces el hecho de compilar quiere decir que verifica todos los códigos y una vez que esté bien verificado, hacemos clic aquí en la flecha subir y sube la programación y la guarda ¿dónde? En la placa Arduino. La guarda aquí. Y es como si fuera una especie de pendrive. Después del Arduino lo llevamos, lo desconectamos, lo llevamos a China, lo llevamos a México, donde sea, y va a tener la programación, la misma programación. Le conectas el cable, le conectas los módulos, la batería y tiene que funcionar exactamente como lo dejaste. Así funciona el Arduino. Guardar los códigos allí. Bueno, entonces nosotros probamos, aquí tenemos la placa Arduino, módulo relé, las pilas de litio, las sirenas, está todo conectado. Ya apliqué los códigos. Lo que hicimos luego es proceder a la instalación en la escuela. Tuvimos problemas primero, que el hecho de calibrar el sensor fue una molestia, pero era volver a hacer otra vez porque se calibraba el sensor, entonces tuvimos que regular eso. Otra cosa es que cuando encendíamos las alarmas teníamos que salir corriendo de la escuela, por ejemplo. ¿Por qué? Para que no nos detecte y luego cerrar la puerta y que hagamos la prueba cuando ingrese una persona. Bueno, eso lo solucionamos, nos dimos cuenta allí que ahí faltaba un código. Tenemos que poner un temporizador para que nos dé tiempo a salir de la casa.
Entonces allí le agregamos, después consultamos con el profe Juan, el profe Vega, y nos dijo que podemos agregar una línea de código de retraso de activación, y por ejemplo de 10 segundos, de 5 segundos. Entonces, por ejemplo, conectamos nosotros la batería a la placa Arduino a la sirena y nos da 10 segundos de tiempo para que salgamos de la casa, cerramos bien la puerta y allí recién se activa la sirena, la alarma, mejor, el sistema de alarma. Eso nos evita estar saliendo, eso nos evita salir a correr rápido de la habitación, del aula, que es lo que hacíamos inicialmente. Eso fue uno de los problemas que luego lo solucionamos, que nos dimos cuenta justo cuando estábamos haciendo la instalación. Resultados obtenidos, sí, funciona la alarma, la verdad que sí. Suena muy fuerte la sirena, por lo tanto se escucha en la zona y está bueno porque avisa. La idea es evitar el robo y al sonar una sirena muy fuerte, no solo puede espantar y volver loco al criminal, al ladrón, sino que también avisa al pueblo. Y como es un pueblo muy tranquilo, muy callado, escuchar la sirena obviamente los alarma y van a despertarse todos a mirar. Es un emprendimiento, pensamos como un emprendimiento y por eso pensamos el nombre, Seguridad Electrónica Tucupi, como si fuera el nombre de una empresa y hasta generamos un logo. Que no solo se puede basar en instalación de alarmas, sino también podemos instalar todo tipo de seguridad electrónica, como ser, por ejemplo, utilizar el sensor ultrasónico, para, por ejemplo, detectar quién pasa una puerta, que suene un timbre, que suene un LED, que se encienda un LED, perdón. Utilizar un sistema de riego y nosotros hicimos un detector de humedad, entonces tal vez podemos utilizar el sensor de humedad para cuidar el riego y automatizar eso en caso de que las personas viajen, dejen la casa sola, etcétera. Eh, Igualmente nosotros solo practicamos aquí y lo hicimos funcionando la alarma. La alarma sí funciona. Ahora lo que tenemos que hacer es dejar conectado todo un mes en la escuela para ver qué nos está fallando, porque hay que probar esto, ¿no? No quiere decir que porque funcione, listo, funciona y ahí quedó, sino que tenemos que seguir probando. Todavía no nos dan los tiempos porque, bueno, justo estábamos haciendo todo este trabajo a full y tratando de terminar el informe. Pero la idea sería en este caso dejarla instalada en la escuela y probar si realmente funciona y cuáles son los perfectos que puede tener. Estuvimos hablando también nosotros como un emprendimiento futuro, lo estuvimos hablando en el pueblo y si bien aquí no hay muchos robos, es muy tranquilo y la verdad que alguien entra a la escuela a robar fue algo muy extraño. eh, Nos da a nosotros el inicio, la muestra de que puede suceder algún tipo de robo. El pueblo es muy tranquilo, pero en realidad tal vez existan robos y no sean tan avisados, sean medio ocultos, por ejemplo. Pero debe existir robos. Si es que entraron aquí a la escuela, puede suceder también que en los casos de los vecinos ingresen alguna vez. Entonces, esto nos da como una especie de publicidad que podamos utilizar a futuro en el pueblito. Eh, Primero hemos pensado nosotros hablando con la iglesia, a ver, ofrecer nuestro servicio de seguridad y proteger la iglesia que está aquí en el pueblo. Hay un centro de salud también. Obviamente aquí nosotros tenemos el presupuesto y cuánto nos va a salir y cuánto la mano de obra, pero en caso de estos organismos públicos, por ejemplo, la iglesia o el centro vecinal, estamos dispuestos a no cobrarles nada, sino directamente instalar el sistema de seguridad y que ellos pongan el dinero para comprar el material, que la placa Arduino y los sensores. Y nosotros hacemos la instalación. Eso nos va a servir a nosotros como práctica, bien, porque tenemos que practicar esto de la instalación eléctrica, de ver de qué forma ponerla más segura a la institución donde vamos a instalar. Por ejemplo, necesitamos practicar. Y entonces hacer esto nos va a servir de práctica, nos va a ayudar a aprender muchas cosas que tal vez no estamos viendo porque nos falta justamente esto de la práctica de la instalación en domicilios o en otros domicilios. Y esto, aparte de enseñarnos, también nos va a servir como publicidad. Entonces, de esa forma nos vamos a hacer conocidos y tal vez después podamos ya vender nuestro producto de seguridad electrónica al pueblo. Tenemos la esperanza de que eso funcione, pero por eso acá pusimos como futura empresa. Tal vez pueda funcionar, pero primero tenemos que probar y tenemos que instalar esto en lo que sería la iglesia y
en el centro vecinal. Obviamente con ellos aportando lo que serían los materiales. Ellos tendrían que poner el material y nosotros la mano de obra gratuita. Como conclusión, bueno, conclusión es que realmente funciona la alarma. Lo hicimos todo en base a lo que es la robótica educativa. ¿Qué es la robótica? La robótica, si preguntan, la robótica es la ciencia, o mejor dicho, la disciplina que construye y diseña robots. ¿Y qué es un robot? Bueno, un robot es un elemento programable electrónico y que sea programable. Y aquí la placa Arduino es un elemento electrónico y es programable. Entonces, hacer trabajo con la placa Arduino es hacer proyectos de robótica. Y aquí en los proyectos de robótica aprendimos mucho lo que es la programación. Tuvimos que aprender el inglés, tuvimos que aprender las reglas de programación, los algoritmos, que son reglas ordenadas que tenés que respetar. Si no las respetas en ese orden, no va a funcionar el programita. Por eso tenemos aquí lo que eran los códigos, que tienen que estar en punto y coma, que las letras tienen que estar en inglés, que algunas con mayúscula, otras con minúscula. Bueno, todas esas son reglas que están en la programación y que nosotros tuvimos que aprender. Aprendimos cuestiones de física, porque tuvimos que aprender cómo funciona el sensor ultrasónico, cuestiones de sonido, por ejemplo, el sensor PIR, que es algo de la luz, de la radiación, también son cuestiones de física. Por ejemplo, el sensor ultrasónico utiliza lo que es la propagación del sonido. A través del ultrasonido nosotros escuchamos. Pero la velocidad del sonido, ¿cuánto es? Bueno, la velocidad del sonido es de 344 metros por segundo. Es decir, 344 metros recorre en un segundo el sonido. ¿Y cuál es la velocidad de la luz? Es decir, la velocidad con la que trabaja el sensor PIR. Bueno, la velocidad de la luz es de 300.000 kilómetros por segundo. Escuchen, 300.000 kilómetros por segundo. Quiere decir que la velocidad de la luz es mucho, 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 muy rápida. No existe en el universo, hasta donde nosotros, los seres humanos, hayamos descubrido, no existe nada más rápido que la luz. Entonces quiere decir que el sensor PIR también tiene una respuesta mucho más rápida que el sensor ultrasónico. ¿Por qué? Porque como trabaja la luz es 300.000 kilómetros por segundo, tiene esa velocidad de respuesta. Y y, y el sensor de sonido ultrasónico tiene una velocidad de respuesta de 344 metros por segundo, que es la velocidad del sonido. Entonces eso también son cuestiones de física que estamos aprendiendo, que ahora estamos aprendiendo y que nos sirve a nosotros para entender cómo funciona el kit. Aprendimos entonces eso, aprendimos cuestiones de física, de inglés, de tecnología por la programación, un poco de matemática porque también tuvimos que utilizar lo que es el delay de la espera, y aquí en la placa Arduino se trabaja con milésimas de segundo. 1000 equivale a un segundo, entonces si hacíamos 500 era medio segundo, es decir que teníamos que dividir el segundo en la mitad y ahí teníamos el equivalente aquí matemático en 500, que es lo que trabaja la placa Arduino, por ejemplo. Así que cuestiones de matemática también. Pero más que nada nos sirvió también para pensar este proyecto, miren esto, pensarlo como si fuera un emprendimiento futuro. ¿Por qué? Porque nosotros hicimos la instalación de la alarma en la escuela, funcionó, y nos pusimos a pensar, a ver, ¿y qué tal si esto nos puede funcionar para instalarlo en la iglesia, en el centro de salud, instalarlo en las casas? ¿Y qué tal si ellos nos pueden pagar también por eso, por instalarlo? Entonces nosotros nos convertiríamos en técnicos. Además, el profe Juan Vega nos siempre nos decía técnico, ustedes son técnicos. Si somos técnicos, entonces nosotros podemos cobrar por nuestros servicios técnicos. ¿Qué tal si pensamos ese emprendimiento en este pueblito? Porque en este pueblito no hay nadie que se dedique a sistemas de seguridad electrónica. No solo con lo que es alarma, porque en la placa Arduino hay muchos sensores. Está el sensor ultrasónico, está el sensor de luz, que cuando detecta la luz se activa algo. Tenemos un sensor eh, de gas también, que no está en el kit, pero lo podemos comprar investigando, por ejemplo. Hay sensores de gas que podemos conectar a la placa Arduino y eso nos detecta si hay un escape de gas y eso nos puede salvar la vida, por ejemplo. Eh, Podemos crear juegos de luces, hay un sensor de humedad también para automatizar, por ejemplo, el riego de la huerta, supongamos si me voy de viaje, o tal vez yo soy muy ancianito, soy muy abuelito y me cuesta mucho levantarme a regar las plantas, entonces con el sistema de riego evito eso, por ejemplo.
Entonces, con la placa Arduino y podemos nosotros crear muchos tipos de proyectos de automatización, proyectos de robótica que puedan ayudar al pueblo. Y no hay este tipo de empresa, no hay este negocio, no está aquí en este pueblo. Entonces nosotros seríamos como la primera empresa en generar este cambio tecnológico. Entonces lo pensamos de esta forma. Obviamente comenzamos aquí con la escuela y nuestra idea es luego avanzar instalando en otros lugares que de forma gratuita para hacernos conocer primero en la iglesia, en el centro de salud y de ahí sí, ver si podemos hacer publicidad y ver si la gente está dispuesta o no también a pagar. Tenemos que ver eso. La placa Arduino, la verdad que sale dentro de todos los precios, está relativamente barato dentro de todo porque una placa de uno sale 5.000 y es lo más caro y después cada sensor sale 400 300 pesos, por ejemplo, un LESA de 10 pesos y no es muy caro. Pero hay que hacerse conocer y tal vez viendo nuestros productos y cómo lo trabajamos la gente puede adquirir. Pero nosotros lo pensamos al final, al realizar este proyecto, tal vez lo pensamos como un emprendimiento, capaz que nos puede servir como un emprendimiento. Y es más, hasta generamos un logo que está aquí arriba, que es el logo de la futura empresa. Bueno, es una prueba y es lo que estamos con este proyecto tratando de realizar. No solo cuidar la escuela, sino tal vez pensarlo como un proyecto y que funcione a futuro y que ayude, acá la palabra ayudar, ayudar al pueblo, al pueblito donde estamos viviendo nosotros. Obviamente, ayuda de forma gratuita, ¿no? Sino también poder vivir de esto nosotros, porque como es un emprendimiento, nosotros somos técnicos, también tenemos que cobrar nuestra mano de obra, nuestros honorarios. Pero también nosotros vamos a ayudar a automatizar, a hacer la vida más fácil al pueblo. Con esto concluimos el proyecto.